Tengo 29 años, soy practicante católica, vengo de una familia cristiana, estudié Administración de Empresas, tengo la licenciatura en Administración de Empresas y soy abogada y notario público de este país. Tengo una hija de 13 años, soy divorciada. Tengo también un emprendimiento de alpargatas elaboradas aquí en Nicaragua. ¿Qué más te puedo decir de mí? Eso en general. Me encuentro aquí para poder expresar un poco lo que he vivido. Marta Yarinze Mogollón es una joven que desde muy pequeña mostró sus capacidades intelectuales. Su carisma para conectar con las personas la caracterizaron toda la vida. La facilidad de palabras y el brillo que aún tenuemente ilumina sus ojos hablan de quién es. Su historia es diferente a la de los demás. Desde muy joven mostró interés por los estudios, se convirtió en mamá a los 16 años y más tarde recibió un título como administradora de empresas y otro como abogada y notaria público del país. Ella es una persona muy independiente desde pequeña, desde pequeña pues su característica ha sido bien aventada, decimos los nicaragüenses, pues verdad, independiente, de mucha confianza, de hacer amigos rapidísimo. Todos los niños así lo son, pero en Marta Yarinze se mantiene aún todavía eso, entonces no es cohibida, pues mis otras hijas son un poquito más retraídas pues en ese sentido, pero ella no, ella es más abierta, inteligente pues, especial. Detrás de sus logros y a pesar de alcanzar grandes metas, desde hace varios años ha luchado con un enemigo silencioso que ha cambiado su vida por completo. Antes de la crisis nunca sabía que tuve ansiedad. Tuve mi primera crisis fuerte durante mi separación. Ese fue el detonante más fuerte. Tuve una crisis en ese momento ansiosa depresiva. Estuve en tratamiento con el psicólogo por bastante tiempo hasta que llegó un punto que pues ya no podía más. Ese era lo que mi sentir, o sea, yo sentía que ya no podía más y trasladé por primera vez con el psiquiatra. Estuve en tratamiento muy poco, como 3 meses. Nadie de mi familia se enteró que yo estaba medicada, nunca se dieron cuenta bajo lo que yo estaba pasando. Y durante todos esos años, porque fueron como 5 años aproximadamente, pues estuve lidiando con la ansiedad y la depresión. Hasta el año pasado, que tuve esta crisis, que ha sido la crisis más fuerte que he tenido en mi vida, fue una crisis igual ansiosa depresiva en donde se juntaron un montón de detonantes para mí. La separación de su esposo se convirtió en uno de los detonantes de su ansiedad y depresión. Su manera de ver las pequeñas cosas de la vida comenzó a cambiar y llevar su carga en silencio y sin compañía de una mano amiga le hizo sumergirse en noches de dolor y días grises. En mi caso, la psicóloga me había primero diagnosticado la depresión. Después, con la primera crisis que tuve, el primer psiquiatra me detecta la ansiedad. ¿Por qué y cómo lo detectan? Yo estaba trabajando normal, por ejemplo, y se me bajaba la presión de la nada. O sea, yo no me sentía estresada, no me sentía nada, pero se me bajaba la presión. Me daba manejando, o sea, en cualquier momento. Y a mí eso me ponía peor. Entonces, ¿qué pasaba? Yo no sabía cómo controlar mis emociones y me afectaban físicamente. Entonces, al estar en tratamiento, digamos, eso equilibró mi cerebro y yo ya pude estar bien, ya no se me bajaba la presión, ya no tenía ningún síntoma y emocionalmente me sentía bien. Eso fue en el momento de mi separación. Luego, la crisis del año pasado, yo ya no me sentía bien, o sea, yo sabía que necesitaba ayuda.
porque ya había aprendido a reconocer, digamos, algunos patrones. Por eso fue que primero acudí con el psicólogo, con la intención, como ya sabía que había estado con fármacos, realmente lo que yo esperaba es que el psicólogo me dijera, no, o sea, te toca ir donde el psiquiatra. Erróneamente, el psicólogo, no sé, siento que de alguna manera desvalidó mis emociones y no se dio cuenta tal vez la magnitud de la crisis que yo estaba pasando. Y el no dormir es algo no malo, fatal para los problemas emocionales y de salud mental. O sea, te causan realmente un desequilibrio. O sea, si yo no duermo bien hoy en día, yo el día siguiente voy a andar los síntomas de ansiedad disparados, porque mi cuerpo no descansó y realmente el descanso es necesario. O sea, poder dormir por lo menos las 8 horas y que sean descansadas, pues. Entonces, ¿cómo me di cuenta? Básicamente, los síntomas físicos. O sea, a mí, yo tengo ansiedad y yo tiemblo. Me da taquicardia, los ataques de pánico. O sea, me daban muchos ataques de pánico muy frecuentes y por un tiempo prolongado. Entonces, y eran ataques de pánico muy eufóricos. O sea, sí, o sea, la sensación horrible, digamos, es como que corriste un maratón y entonces las palpitaciones son horribles, no puedes respirar, temblar, o sea, sentir náuseas, no poder dormir, el conjunto de todas esas cosas y con mucha frecuencia. Entonces era agotador, realmente algo agotador. Pero siempre hay un ángel en el camino, y su ex-suegra fue la primera en darse cuenta que algo no andaba bien. Yo antes vivía completamente sola, solo vivía con mi hija. Entonces eso me, digamos, ayudó a mantenerlo solo para mí. Entonces la única persona que te puedo decir que fue la primera persona con la que, digamos, se puso en alerta de que algo me estaba pasando y me refirió con la primera psicóloga que yo estuve por estas crisis de depresión, fue mi ex suegra. Ya tenía hecho una cita con la psicóloga y solo me dijo, mira, este es el número, esta es la dirección, va a tal hora. Porque ella había notado cambios en mi comportamiento. ¿Por qué? Porque llegó en un punto que mi ex suegros fueron como una parte bien cercana conmigo, porque habían cosas que dentro de mi matrimonio pues no se las expresaba a mi familia, sino que encontraba refugio con ellos. Y ellos se enteraban pues de muchas cosas. Entonces, obviamente, ella notó varios cambios en mi comportamiento. Uno de ellos fue que, un día ella vino aquí por sorpresa y yo, o sea, yo no me había ni despertado, ni estaba bañada, ni había comido, ni había hecho absolutamente nada. Y estaba sola. Entonces, estas acciones le hicieron, pues, que fuera a hablar con la psicóloga. Y ahí empecé terapia. Estuve varios años con esa misma psicóloga hasta que luego que estuve con los fármacos, superé. Después estuve un tiempo más atendiéndome con ella y ya después ya yo me sentía bien y dejé de asistir realmente. Tras enterarse que sus miedos y su cambio de vida estaban impulsados por la ansiedad y depresión, emprendió un camino hacia la sanidad, de la mano de terapias y fármacos que mejoraron su situación, pero no contaba con que en el camino encontraría tropiezos que la harían recaer. El año pasado los fármacos que estuve tomando eran muy fuertes. Tuve que dejar de manejar, no podía trabajar porque afectaban, por ejemplo, mi memoria a corto plazo, entonces era un riesgo que yo anduviera manejando en las calles. No podía trabajar porque no tenía concentración. Entonces me limité de muchas cosas. Me limité, digo, porque realmente es algo que si yo hubiera empezado terapia antes o no hubiera dejado mi terapia, no hubiera llegado a tanto. Entonces por eso es muy importante acudir a ayuda lo pronto posible, porque si no las cosas van trascendiendo. O sea, de ansiedad yo pasé a un trastorno de ansiedad. Entonces, que es más difícil de lidiar, pues.
Esta vez, después de 5 años estable, pero en constante lucha, casi pierde la vida por una sobredosis de pastillas, un hecho que permitió que sus padres se dieran cuenta por primera vez de la batalla que Marta había estado luchando en silencio durante los últimos años. Fui a un psicólogo. Un día, literalmente pedí cita de emergencia, o pidieron más bien cita por mí de emergencia para que me atendiera porque yo estaba en crisis. Llegué donde el psicólogo, estuve trabajando un par de semanas hasta que a este punto que ya simplemente no podía dormir. Y con este exceso de fármacos, pues tuve básicamente una sobredosis de fármacos. Los fármacos que tomé inhiben el sistema nervioso. Entonces, por eso digo, es bien delicado y el no automedicarse es muy importante porque no sabemos los riesgos que puede llegar a tener a nuestra salud. Entonces, literalmente no me dormí, más bien me drogaron. Y ahí es donde entra pues en juego mi familia. Y es donde mi familia se da cuenta de toda esta crisis que yo estoy viviendo. Pues igual nosotros andábamos juntos, pues el día que estaba ella con la crisis nos impactó. A mí me impactó porque yo no sabía que ella padecía por este trastorno de ansiedad y cuando venimos a traerla fue impactante, pues fue una escena dramática. Pero a partir de ese momento pues nosotros comenzamos a buscar ayuda para que la tratara un psiquiatra porque no estaba pues en sus cabales, estaba drogada totalmente. Se quiso tirar de la camioneta, se cortó. Entonces todas esas escenas fueron duras, porque siempre, pues ella siempre ha sido pues una niña muy inteligente, muy capaz, siempre ha sobresalido pues, y ver pues, y que nosotros no nos habíamos enterado antes de todo esto que ella estaba pasando, pues ella lo estaba viviendo prácticamente sola. Hasta en ese momento, hace un año, que nosotros nos enteramos pues, de la situación que ella estaba viviendo. Y a partir de ahí pues, fue que ya entramos nosotros como sus padres a apoyarla, pues, a buscar ayuda psicológica y psiquiátrica para ayudarla a ella pues, y pudiera salir de toda esta situación. Pues para mí fue un impacto bastante fuerte pues, cuando me di cuenta, no es que me lo contaron de que ella padecía o que ella me había dicho padezco de trastorno de ansiedad, es que lo vivimos, ¿verdad? En su mayor crisis, pues, que estaba irreconocible, pues, por lo que ella dijo, estaba con droga, pero también le cambia la personalidad totalmente, pues, o sea, no es la persona con la que yo he convivido siempre, con mi hija, pues, ¿verdad? No es que he criado. Cambia cuando ella tiene sus crisis de pánico, ¿verdad? Y peor si está con fármacos de sobredosis, pues, ¿verdad? Cambia totalmente. Entonces eso yo lo entiendo y le tengo que acompañar en ese sentido, pues, pero fue una forma de aprenderlo muy dura, ¿verdad? Ver las autoflagelaciones, inhibida del temor de hacer cosas, pues, que normalmente no las haría, incluso de hablar cosas que normalmente no las haría, pues, ¿verdad? Y entonces entender que no es esa persona, pues, que ya está pasando por un proceso. Al
verse cara a cara con la muerte, empezó a encontrar refugio en la compañía de sus padres y sus seres queridos se convirtieron en el soporte que necesitaba para sanar. Básicamente era para no preocupar a mi familia. Tengo a mi hija. En muchas ocasiones el estar deprimida o tener la ansiedad, que también a veces te provoca irritabilidad, es súper complejo cuando tenés una hija, y ahorita yo tengo una hija adolescente. Entonces realmente creo que mis papás se dieron cuenta, mi familia se dio cuenta en el momento justo, porque hay muchas veces que no podía no lidiar, sino que hacerme cargo realmente de mi hija. O sea, porque mira, hay una gran ventaja, y es que yo tengo la bendición de Dios de tener 2 grandes padres. Trabajo también para una empresa familiar, entonces eso me da flexibilidad en el tiempo. Pero durante, por ejemplo, hace 5 años atrás que yo estuve en una crisis depresiva que ellos tampoco sabían, me era tan fácil como que mi hija se iba una semana donde ellos y yo pasaba en mi casa encerrada, sin bañarme, sin comer, sin nada. Y así, eso podría ser la fácil descripción de decir, pues no tiene nada que hacer en la vida, que es preocupada o es una boluda, o sea, pero realmente esos son signos que a veces no nos damos cuenta, y aquí entra en juego bastante la familia, porque si uno no puede reconocer que tiene un problema, que necesita ayuda, entonces la familia viene y te puede identificar. Ella tenía pues problemas, pero siempre lo asociamos al problema de la separación de ella, pues de su matrimonio. A cualquiera le afecta, pues, porque o sea, no te lo esperas, pues vos te has proyectado para toda la vida, pues en un matrimonio, y entonces cuando te separas, se te mueve el piso, pues a cualquiera. Entonces yo lo relacioné a eso, pues, que era producto de la separación, y que ella pues estaba visitando un psicólogo, y que era eso, pues, pero nunca había visto pues un episodio de crisis como el que ella tuvo en ese momento. La fe y la oración le ayudaron a salir adelante y se ha dispuesto a emprender un nuevo camino a través de contar su historia para ayudar a otros a vencer la depresión. Así que a través de Tómate tu tiempo, un blog de entrevistas con personas e historias de superación, este espacio es para que juntos hagamos un cambio. Lleva una luz de esperanza a quienes viven en su misma condición. Lo decidí, como bien te decía, fue algo que yo lo tenía solo para mí y no lo había compartido con mi familia. Entonces mi familia no tenía ni idea y estaban todos asustados de lo que estaba pasando, porque la crisis fue bien fuerte, que hasta autoflagelación. Entonces lo empecé con el objetivo de educar y de compartir información, no solo digamos mi familia, sino también mi círculo cercano. A raíz de eso me di cuenta de que dentro de mi círculo cercano habían personas que padecían de ansiedad, y a raíz de que empezaron a ver los videos, un montón de gente me contactó pidiendo referencias para tener citas con los especialistas que estaban en las entrevistas, porque mira, vos puedes vivir toda la vida con ansiedad y no darte cuenta, que fue lo que me pasó a mí. O sea, yo tuve ansiedad toda la vida, pero no lo sabía. O sea, no sabía, para mí era normal, pues, o sea, hasta que llegaron las crisis fuertes. Pero toda la vida tuve ansiedad. Entonces, al vos empezar a ver información de qué significa, cómo se siente, cómo tratarlo, pues la gente empezó a identificarse y a buscar ayuda. Entonces continué haciendo más entrevistas
porque vi que sí era algo necesario, pues que uno, no solo yo estaba pasando por eso, o sea, que no soy la única persona, y dos, que es necesaria brindar información para los demás. O sea, la ansiedad realmente es que te puede destruir tu vida, tu día a día en un abrir y cerrar de ojos. O sea, los síntomas que te puedo decir son horribles. Sentirse acompañada le ayuda mucho, entonces, y sin hablar, o estar ahí diciéndole pues qué es lo que necesitas, qué es lo que haces, qué quieres que hagamos, no te parece que mejor hagamos esto, y estar ahí pues, pero sí es difícil pues porque no lo esperas, no esperas que tenga esta situación, porque como dice ella, ha cambiado su forma de vivir y también la de nosotros. Esto me ha ayudado a mí mucho a vencer el orgullo, ¿verdad? La vanidad, que de eso tengo bastante. Y cuando platico, yo me he dado cuenta, cuando platico con amigos, pues la situación, amigos muy cercanos, de cómo están ellas, que se han dado cuenta, pues, y cómo está ella, cómo se siente. Entonces resulta que en su familia también hay alguien así, y comenzar a intercambiar y a contar lo que hemos vivido, a contar la experiencia y decir, vayan a ver los videos, tomate un tiempo, anda a verlos y pasarles el link, pues, ¿verdad? Mi familia, bien decía yo desde el inicio, es una familia católica, creyente, que para nosotros la transmisión de fe es muy importante. Y en la oración he encontrado un refugio también. Entonces también Dios viene pues ayuda a sus fieles, o sea, no te deja solo. Si bien es cierto, el sufrimiento no se va, no se quita, pero existe el consuelo y da paz. Realmente la oración da paz. Pero gracias a Dios, la comunión que hay en la familia es importantísima, y la oración, pues nosotros estamos en una iglesia que constantemente pues estamos escrutando la palabra, y eso nos da fortaleza. Pues que no, es verdad, pues es difícil, pero no te caes, porque la palabra del Señor te levanta. A nosotros nos ayuda muchísimo, muchísimo la iglesia, pues, ¿verdad? La iglesia católica, estamos en unos grupos, somos del Camino Neocatecumenal, donde aprendemos a decirnos las cosas, pues, entre los hermanos nos decimos las cosas, y entonces ella también aprende que no estás solo en tu sufrimiento, ¿verdad? Y que tenemos al Señor que nos ayuda, que oramos, y que la palabra nos enseña mucho, y que el sufrimiento no se va a acabar, pero es que lo podemos llevar, pero que también es temporal. Las tribulaciones son temporales, ¿verdad? Y no son para toda la vida, son pasajeras, y que más bien podemos aprender también de ellas. Realmente a mí las cosas hasta mínimas, que no están en control, me pueden causar ansiedad. Y hoy en día hay muchas cosas de las que yo disfrutaba y que me eran normales y que amaba, me pueden causar pánico o ansiedad, pues una crisis de pánico. Y pues a veces me encuentro sola, o sea, entonces el poder tener mis técnicas y también tener a la mano a Dios, o sea, que Dios me sostiene. Toda la vida van a haber cosas que no están en mi control, y eso, te lo juro, yo he tenido que aprender en terapia. Y es que hasta o sea, que está en nuestro control. Realmente no podemos controlar nada, pero tratamos de tener algunas cosas bajo control. Entonces cuando eso se sale de mi control, me venía, por lo general, una crisis de pánico. Entonces yo, por ejemplo, amo viajar, y una crisis de pánico me hizo perder un vuelo, porque no me dejaron montar al avión, porque yo estaba con una frecuencia cardíaca altísima. Entonces, cosas que yo solía disfrutar ha sido, creo que, el mayor motivo por el cual yo he querido salir adelante, porque realmente es frustrante, pues, que no puedes disfrutar la vida al 100, de hacer cosas con mi hija, pues, que normalmente hacía, a veces no la hago. Por ejemplo, no sé, vámonos un fin de semana al mar,
no puedo, porque me da miedo manejar, o sea, porque me pone ansiosa manejar. Entonces, cosas tan simples, pues. Marta también ha decidido refugiarse en la lectura para lograr escribir un nuevo capítulo en su vida un día a la vez, dejando atrás los episodios de ansiedad y empezando nuevas experiencias para retomar su luz y alegría. Sigo con tratamiento farmacológico, indicado por mi psiquiatra. Estoy estable. Estoy siempre con terapia con psicólogo. Gracias a Dios he llegado con un psicólogo excelente. Estoy creando planes de salida, porque yo antes me enfocaba más en, digamos, eliminar mis detonantes. Y los detonantes siempre los voy a tener. Entonces hoy en día estoy trabajando más en buscar una salida a mis detonantes y no enfocarme tanto. El cambio de pensamiento que él ha logrado conmigo de la ansiedad ha sido impresionante, porque para mí me decías, me va a venir un ataque de pánico y me va a dar ansiedad, y lo primero que decía, yo no quiero ni sentir, ni pasar, ni nada, o sea, no quiero saber nada de la ansiedad. Y el ahora poder aprender de que una sensación, igual con ayuda de mi psiquiatra, ¿verdad? Que una sensación que va a pasar, que la tengo que dejar vivir, y tener técnicas de poder cómo contrarrestar esos síntomas mentalmente, tener un cambio de mentalidad. Todo eso me ha ayudado a poder hoy encontrarme estable.